Elementos. Madián. Madián caminaba por un sendero solitario, su capa negra ondeaba tras de él, dejando escuchar esporádicamente el típico sonido de la tela al ser azotada fuertemente por el viento. Se dirigía a la villa de Rubian, que era su hogar adoptivo, pequeña población habitada por los rubianos, un pueblo guerrero. Mucho tiempo había transcurrido desde que la villa le adoptase. Fueron 3 ciclos estacionales de larga búsqueda, de arduos esfuerzos. Fue más difícil de lo que él mismo imaginaba. Su labor era simple: viajar a alguna de las muchas ruinas antiguas esparcidas por el continente, localizar un objeto mágico, cualquiera que éste fuera, y apoderarse de él. Una vez obtenido el objeto, volvería a Rubian y concluiría con esto su extenso entrenamiento. Aquel era el ritual de su tribu para consumarse como guerrero. El objeto mágico representaba entonces el último paso tras toda una vida de entrenamiento en el arte del combate. Después de más de una decena de ciclos aprendiendo y perfeccionando el uso de diversas armas y la batalla cuerpo a cuerpo, Madián volvía finalmente a su aldea, con la gente que aprendió a llamar hermanos, su pueblo adoptivo. Los rubianos eran un pueblo antiguo, orgulloso y antaño poderoso que se basaba en la ley del más fuerte. En Rubian la debilidad no era admisible. El débil era considerado una plaga que debía de mutar en fortaleza o morir. En la villa no existía distinción entre mujeres, hombres, niños o viejos. Había solo guerreros, de los cuales quedaban ya muy pocos o aspirantes a guerrero, quienes constituían la mayor parte de la tribu. Todos los guerreros eran considerados hermanos e iguales en privilegios, aunque para alcanzar este estatus primero debían realizarse ciertas acciones. Todo aquel nacido en Rubian debía de completar el sencillo ritual del guerrero. El aspirante entrenaba durante toda su infancia, los juegos se convertían en combates y los juguetes en armas, las cicatrices eran valiosos trofeos y la habilidad era lo más valorado. Una vez que el aspirante era considerado listo, para lo cual no existía una edad determinada, era necesario completar el ritual. Esto se hacía mediante la adquisición de un arma o artefacto mágico de cualquier tipo. No existían especificaciones, la única regla era conseguir el objeto. Se decía fácil, hacerlo había resultado otra historia. Su hermana Kaaram, actual líder de la tribu y la última rubiana en completar el ritual, le contó cómo aquella movida fue ideada con el propósito real de obtener más objetos para futuros intercambios. Cuando los antiguos jefes rubianos comenzaron a notar la ausencia de sus empleadores, las sociedades perdidas hallaban los muy idiotas a agudizar el problema para generaciones del futuro. Había dicho entre risas, mientras le contaba una de sus tantas historias. Kaaram sabía muchas de ellas y las preferidas de ambos siempre trataban de antiguos magos, poderosos hechiceros, batallas y montones de objetos mágicos. Pero eso eran historias fantásticas. En la realidad los artefactos mágicos eran cada vez más escasos. Los lugares donde aún existían posibilidades de hallarlos eran prácticamente inaccesibles para sujetos ordinarios. Esto los hacía extremadamente valiosos y casi imposibles de conseguir. Se rumoreaba que era posible adquirir algún artefacto menor tras una extensa búsqueda y después de formular las preguntas correctas a la gente adecuada en el gran mercado, probablemente en la Manzana Dorada, el famoso centro de aquella ciudad mercante, esto claro, tras pagar el precio justo. Pocos hombres en todo Vendel tenían las riquezas suficientes para alcanzar ese precio justo. Además, esto no lo haría ningún rubiano. Ningún guerrero que se preciase mancillaría su honor comprando o robando un arma mágica. Aunque a Madián no le importaba robarla, no lo hizo porque le interesaba la exploración de ruinas olvidadas. Era un buen entrenamiento acceder a esos misteriosos sitios, y complementaba la más pura finalidad del ritual del guerrero, volver al aspirante más fuerte. También lo quería hacer de este modo específico para confirmar una terrible sospecha. Ya era posible avistar algunos árboles solitarios en la lejanía, verdes promesas del vasto, espeso y temido bosque, que a la distancia emitía su gélido y tenebroso aliento sobre los vastos alrededores. Los rubianos llevaban incontables generaciones siendo los centinelas de esta temible espesura, donde los árboles crecían de manera anormal y retorcida. Eran los únicos que se atrevían a adentrarse a la maleza, solo ellos podían salir sanos y salvos de ella. En el pasado, decenas de generaciones atrás, Rubian tenía contratos con aquellas sociedades que erigieron las antiquísimas ruinas, hoy habitadas solo por recuerdos, fantasmas y una antigua magia aún latente.
Los rubianos fueron el puente que permitía a estas sociedades del oeste de Vendel cruzar el bosque titánico, que era sumamente temido y respetado por las comitivas que deseaban cruzarlo. Los rumores decían que entre los gigantescos árboles, en el mismo corazón de la maleza, habitaban presencias que no toleraban el paso de otros seres vivos que hubieran tenido contacto con la magia. Fuera o no cierto, los rubianos usaban este miedo a su favor y recibían a cambio de su guía y protección pagos en oro, alianzas e incluso artefactos mágicos. Este último era la moneda de pago favorita de los rubianos y fue en parte el motivo de la afición, posteriormente tradición de coleccionar dichos artefactos, sin saber que posiblemente estos mismos artefactos los estaban condenando. Las leyendas solían narrar las fantásticas cualidades de los artefactos, armas que incrementaban la habilidad del portador o que contenían poder en sí mismas. Se hablaba de bendiciones ancladas a objetos, capaces de otorgar poder y riquezas, pero también de terribles conjuros capaces de maldecir regiones y generaciones enteras. Quizá fuera un objeto maldito el que maldecía el terrible bosque, volviéndolo tan hostil y poco fértil. El bosque titánico y sus rutas internas representaban para Rubian uno de sus más rentables secretos. Sin embargo, las sociedades antiguas se extinguieron, sus ciudades son desde entonces y hasta ahora nada más que ruinas y a los rubianos solo les quedaba su antigua tradición guerrera y algunos pocos conocimientos sobre los senderos seguros del bosque negro. Madian caminaba a paso lento, sigiloso y constante como siempre, sabía perfectamente que, tras entregar el arma mágica conseguida, los rubianos lo reconocerían, no solo como un guerrero sino también como el nuevo líder del pueblo. Era una regla que el guerrero más poderoso de la aldea fuera también la cabeza de esta, y Madian era en cuestión de habilidad, sobresaliente, incluso entre los rubianos. Sin embargo, los últimos tiempos de travesía le habían confirmado lo que él ya sospechaba en lo profundo de su ser. Todo aquello que lo rodeara caería inevitablemente en el vacío, en la destrucción inexorable. Esto lo sabía ahora con terrible certeza y era un cruel conocimiento. Esta amarga reflexión hizo que apretara la pequeña runa que portaba en su mano. Se trataba del artefacto mágico que había conseguido para el ritual, una diminuta placa de metal iridiscente que apenas si cubría la palma, a donde la ataba con un trozo de tela. Nadie pensaría que así luciría un objeto mágico, era parecido a una punta de lanza, incluso ligeramente afilada en sus bordes. Tras entregar esto a Kaaram me marcharé nuevamente, pensó. No debo permanecer mucho tiempo en la villa. Kaaram era la actual líder rubiana, su hermana adoptiva y más allá de eso, el único ser humano con quien Madian compartía un verdadero vínculo. Era su única familia y a pesar que los rubianos guerreros se consideraban entre todos ellos como hermanos era imposible no crear vínculos más fuertes con algunos, de este modo Kaaram era de verdad su única hermana. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, tan acostumbrados a ser una línea recta, pensar en su hermana atrajo a él un viejo recuerdo. Uno real, no uno de aquellos sobre leyendas y fantasías que tanto ocupaban su imaginación. Se trataba de un pequeño niño, caminaba sin rumbo por un paraje desolado, cenizas y polvo cubrían su rostro y ropa. Las lágrimas, limpiando la suciedad a su paso, dibujaban dos líneas rectas que avanzaban desde las mejillas hasta la barbilla. Sangre seca adornaba sus brazos, provenía de profundos rasguños a la altura de sus bíceps. Sus pequeños labios habían sido atacados por sus propios dientes y la comisura mostraba aún un poco de líquido carmesí que avanzaba sigiloso hasta el cuello. Una interminable caminata minaba la energía del pequeño, quien avanzaba a trompicones y con torpe dificultad. Tenía sed, hambre, cansancio y un profundo odio lo acentuaba todo. No sabía a dónde se dirigía, pero su determinación de seguir avanzando lo impulsaba. No sabía tampoco que era acechado y observado con detenimiento. Su avance se prolongó aún más. Su moribunda caminata era premiada solo con más camino por recorrer. El infante cuerpo finalmente cayó agotado, sin embargo, no se detuvo. La agónica marcha mutó en un lento arrastre y así avanzó cientos de palmos más. Cada tramo era retribuido con sudor, dolor y sangre. Codos y rodillas eran constantemente mordidos por filosas rocas y tierra. La determinación del infante era casi palpable. Seguiría avanzando hasta llegar a su indefinido destino o moriría. Sin siquiera saberlo, dicha determinación compró una nueva oportunidad para el crío. Una vez se hubo evaporado su última energía, su inerte cuerpo fue recogido por aquellos que lo vigilaban desde las sombras. Tremenda fuerza de voluntad solo significa una cosa: fortaleza, y para la pequeña comitiva rubiana que ahora cargaba en hombros el pequeño cuerpo no existía nada más valorado que la fortaleza.
Tras largo rato los inusuales ojos del pequeño se abrieron, sus blancas pupilas, rodeadas por un iris de tonalidades rojizas y purpúreas, inspeccionaron los alrededores y evaluaron la situación. «Qué bonitos y raros ojos tienes, son del mismo color de tus codos y rodillas», le dijo burlona una amigable voz infantil que rompió de súbito sus meditaciones. Se trataba de una niña poco mayor a él mismo. Su oscuro cabello le caía más allá de sus estrechos hombros morenos. Madián observó que la joven portaba una larga y elegante espada negra en la cintura, vio también un arco de madera a sus espaldas, finalmente observó cómo los delgados, rocosos y fuertes brazos infantiles se extendían hacia él ofreciéndole una cantimplora con agua. Madián bebió mientras analizaba la comitiva que lo llevaba, eran unos 15 en total, había hombres y mujeres, todos estaban armados y parecían fuertes físicamente, la mayoría eran morenos con hirsuto cabello negro y vestían de manera parecida. Principalmente portaban lino y lana crudos, algunos llevaban gruesas capas negras o pardas, la mayoría ya puestas, algunos aún enrollada a su espalda. Pocos tenían protectores y piezas de armaduras hechas de cuero curtido. Observó los alrededores y vio que el paisaje había cambiado, debió haber dormido mucho tiempo. Donde antes había solo planicie llana ahora comenzaban a asomarse grandes árboles de oscuras copas frondosas. Sería todo un reto escapar y además... «Es imposible que escapes de nosotros», volvió a interrumpir sus pensamientos la misma voz. «Veo que eres observador, pero no tanto como tú crees. Llevábamos siguiéndote al menos un par de leguas y nunca te diste cuenta». «¿A dónde te dirigías?», inquirió la chiquilla, que no parecía tener intenciones de irse sin información. «¿Y esas heridas, pareciera que tú mismo te las infligiste, por qué razón?». Madián contestó con silencio y siguió analizando a sus captores. «¿Eres del tipo callado, insistió la chiquilla. «Te diré algo, no necesitas escapar, no somos tus enemigos». Otra vez silencio. «Arg. Di algo. ¿O será que no solo te mordiste los labios sino también la lengua?». «Silencio, Karam. Si alguien nos estuviera rastreando podría escucharte a leguas de distancia», dijo un hombre adulto, era muy alto y delgado, con un cuerpo musculoso tan lampiño como su afeitada cabeza, sus alargados y fuertes músculos, daban la apariencia de estar tallados en madera. Cargaba una pesada capa negra a sus anchas espaldas. «El silencio es una virtud para el guerrero», añadió. «Va, para el guerrero aburrido», contestó altaneramente la niña. «¿Sabes hace cuánto que la villa no recibe un solo ataque? La gente aún nos respeta, jamás se atreverían a...». Un veloz destello iluminó la oscuridad, apenas un parpadeo y una curva plateada se dibujó. El golpe fue de arriba hacia abajo, el hombre alto había atacado a la niña con su hacha. La joven a su vez, con una agilidad felina, había dado un pequeño salto hacia atrás al mismo tiempo que desenvainaba su espada. Para cuando terminó el brinco, su espada estaba afuera, lista para atacar y una especie de sonrisa roja iluminaba su herido rostro. Había sido veloz, pero no lo suficiente, el ataque la había alcanzado en el labio superior, el cual ahora se dividía en dos mostrando parte de la dentadura y la encía, si no lo hubiera esquivado ahora estaría muerta. «¿Por qué demonios hiciste eso?», reprochó enfadada la muchachita. «¿Sabes por qué te alcanzó el ataque? Porque no lo esperabas. Si los rubianos nos relajamos y comenzamos a pensar que aún se nos respeta, que solo por eso nadie se atrevería a atacarnos, después terminaremos con una herida mucho más grave que un labio partido. No lo olvides, Karam, nunca te confíes». «Vale. Lección aprendida», dijo Karam, que ya hurgaba entre sus cosas al tiempo que sacaba una aguja de hueso y un pequeño rollito de hilo. «Maldición, esto va a doler», añadió resignada. «Tú, es tiempo que camines, solo te cargamos porque estabas inconsciente, no fomentaremos la debilidad aquí», dijo el hombre alto dirigiendo un dedo acusador a Madián, parecía haberlo recordado súbitamente. «La villa está cerca», exclamó en voz alta, esta vez más para sí mismo. «Apresurémonos». El resto del transcurso tomó un par de lunas más. Madián apenas cruzó palabras con nadie, aunque Karam comenzó a caminar muy cerca de él y a narrar de memoria y en voz alta algunas historias fantásticas. Muchas de ellas, las más interesantes de hecho, no las finalizaba, sino que comenzaba con la narración de una nueva entretenida aventura.
Al principio Madian intentaba ignorarla, pero tras un rato se descubrió escuchando con interés a la peculiar niña, que parecía realmente incapaz de cerrar la boca por tiempo prolongado. Tiruk se lo permitía a regañadientes, solo porque la aldea estaba muy cerca, y ya que a esas alturas se había cansado de perseguirla. La niña ahora le apodaba el huevo rubiano, y le molestaba constantemente. Aquel pueblo siempre le trató como un igual, desde aquel inicio le otorgaban su porción de alimento, bebida e incluso un pequeño trozo de panal con amarga miel oscura, justo como lo hacían con cada integrante del grupo. Resultó que la comitiva eran habitantes de la villa de Rubian, un pequeño poblado de guerreros que tenía una antigua historia más o menos conocida en todo Vendel. Su villa estaba ubicada en las afueras del helado bosque titánico, del que tanto se narraba en las leyendas populares. Durante el trayecto Madian recogió tanta información sobre los rubianos como le fue posible. Pudo darse cuenta que en efecto el eje de su cultura era el combate. Prácticamente solo hablaban de ese tema. Entrenaban durante los cortos descansos, platicaban sobre técnicas de pelea, cantaban sobre grandes batallas, charlaban acerca de sus debilidades y cómo mejorar en el combate. Hombres y mujeres se trataban como hermanos en completa igualdad. Sus leyendas trataban sobre hábiles combatientes y grandes guerreros. Así que eran de verdad fuertes y habilidosos con las armas y las técnicas de pelea. Se enteró que este grupo era la escolta atrasada de una comitiva igual de grande que venía de intercambiar artefactos por víveres y escuchó también que la niña que había sido herida era la hija del actual jefe de la tribu. El destino parecía guiarlo hacia un lugar donde podía hacerse fuerte para reclamar justicia. «Hey ojos de gato», le dijo un día Kaaram. La niña aún tenía la carne del labio inflamada. Ella misma había cosido la herida. Por más que había lavado y tallado la sangre que había empapado su blusa de manta blanca, esta era ahora de un tono rosado en casi toda la parte superior. La chiquilla era reacia a ponerse su capa aún a pesar del creciente frío. Los rubianos solían vestir ligero por debajo de la capa, la cual solía ser la prenda que más utilizaban para resguardarse del frío. ¿Estarías dispuesto a contarme de dónde vienes? Me gustaría saber tu historia, la cual te intercambiaré por todos los finales de las mías. Añadió amistosamente, parecía segura de haber jugado bien sus cartas. Te descubrí escuchando y sé que te interesan. Madian la observó seriamente, pensando si era conveniente o no y finalmente decidió empezar con la narración. Aunque le interesaban los finales realmente no lo hizo por eso, estaba confiando que el destino le ayudara. Vengo desde Dunsan. Vivía con mi hermana y con una familia de granjeros que no eran nuestros padres verdaderos, pero eran buenas personas, nos cuidaban y nos trataban como si fuéramos sus hijos de sangre, tal vez porque ellos no tenían ninguno. Nos amaban y nosotros también a ellos. Ese día salí del pueblo para reunir un poco de leña, expresó, sintió como las emociones le bloqueaban el gaznate. El viejo había conseguido un pescado de buen tamaño y quería asarlo en una fogata. Yo me encontraba en las afueras recolectando trozos secos de madera cuando comenzó todo. El ataque fue fugaz. Intenté regresar lo más rápido posible. Nuestra casa se encontraba en las orillas del pueblo, así que me fue fácil acercarme sin que nadie me viera. Me ocultaba en los linderos del bosque plácido. Miré como todo el pueblo ardía, incluyendo nuestra cabaña. Cuando entré lo único que encontré fueron los cadáveres carbonizados de los viejos, estaban abrazándose. Dijo por fin descomponiéndose, sintió como un nudo le cerraba la garganta y su voz le desobedecía. Se abrazó a sí mismo. A mi hermana no la localicé dentro, salí de la cabaña y recorrí los alrededores ocultándome. Vi muchos hombres bien armados y equipados con armaduras de metal, algunos incluso tenían caballos, parecía un ejército entero, portaban enormes estandartes negros con figuras rojas. No sé qué asuntos tendrían pendientes tales fuerzas con un poblado tan insignificante como Dunsan, pero ahí estaban inspeccionando el lugar, parecían buscar algo en específico. Dijo tratando de retomar el control, pero le resultó inútil. Cuando escuché el grito de Chanti, corrí lo más que pude hacia el sonido y ahí estaban 3 hombres jugueteando con mi hermana. Siguió narrando el niño mientras gordas lágrimas le corrían sigilosas por las mejillas. Me oculté en un arbusto, esperando el momento para poder ayudarla. Ella tenía profundas heridas en los ojos. Creo que esos hombres se los habían sacado. Los tenía cerrados o tal vez vacíos y cubiertos de sangre. Imagino que uno de esos hombres la hirió con un arma. Murmuró. La dejó ciega el muy maldito y ahora pretendían seguir humillándola. Estaba a punto de salir a ayudarla cuando un sujeto negro, enorme, llegó montado en un gigantesco caballo.
Se molestó mucho con los 3 soldados y preguntó quién era el responsable de las heridas. En cuanto 2 de los sujetos señalaron al culpable, le asesinó. Tomó del cuello al sujeto y se lo torció como si fuera una varita de madera seca. Después de ello le rebanó 2 dedos a los otros hombres por no impedirlo. Mientras tanto mi hermana intentó alejarse. Como no podía ver nada iba tanteando. Vi cómo se perdió entre los escombros y cómo bañaban el lugar con una lluvia de flechas. Tuve que permanecer oculto observándolo todo hasta que los soldados comenzaron a marcharse. Por más que busqué el cadáver de Chanti no lo encontré, esos malditos solo me dejaron cenizas y odio. Terminó tembloroso. Y tú solo observaste sin hacer nada. Dijo fríamente la jovencita. Oculto mientras te rasguñabas a ti mismo y casi arrancabas tu propio labio con tus dientes. ¿Y qué más podía hacer? Gritó el iracundo muchacho. Solo con la fuerza de un niño. Ni siquiera tenía un arma. ¿De qué habría servido morir en vano? La muchacha desenvainó su espada, una esbelta, larga y elegante hoja negra de buen acero, y la arrojó hacia Madián. Esta se clavó en el suelo, justo enfrente de sus pies. Ahora tienes un arma, aprende a usarla y no vuelvas a permitir que tu debilidad sea más que tú. Desgraciadamente tu historia no es nada del otro mundo. Es algo muy normal que los más fuertes se aprovechen de los débiles, que los belicosos opriman a los pacíficos. No te sucedió nada singular. Dijo seriamente la muchachita e inmediatamente después agregó cambiando de tono. Lo que sí que es singular es tu forma de hablar. Eres solo un niño y charlas como si fueras un señorcito pequeño. Un feo y huraño señorcito. Dijo con una enorme sonrisa de oreja a oreja, que inesperadamente volvió a abrir parcialmente la herida de su labio. Madián no pudo evitar sonreírle de regreso. Muy bien, ahora que sé tu historia me gustaría también conocer tu nombre. El mío es Kaaram, como de seguro ya escuchaste decir al huevo rubiano. Agregó observando de pasada a Tirú, quien al final de viaje se cansó de gritar el nombre de la chica. Miró amigablemente a sus ojos, mientras limpiaba con el dorso de su mano la gotita de sangre que comenzaba a asomar de la reabierta herida. Mi nombre es Madián. Es un feo nombre para un rubiano, pero no podemos hacer nada. Así comenzó su historia con su hermana y también su entrenamiento con los rubianos. El pueblo era un pequeño conglomerado de chozas, casi todas iguales, sencillas y sin lujo alguno. En él habitarían no más de 1000 personas. La vida que llevaban parecía ser tranquila, aunque entrenaban diariamente como si se encontraran en vísperas de una gran guerra contra el peor de los enemigos. Los rubianos aceptaron a Madián desde el momento mismo en que llegó con la comitiva. Su integración al pueblo fue fácil y sin complicaciones. Su primera estación en Rubian tuvo la necesidad de construir su vivienda. Eligió los linderos del pueblo, muy cerca del límite del bosque. Con la ayuda de Kaaram y de algunos rubianos, rápidamente levantaron una diminuta choza. Dentro de ella tenía lo que cada uno necesitaba para vivir: una pequeña cama de paja, una gruesa capa de lana negra, otra muy vieja y usada de piel, un baúl para sus pertenencias y una excelente arma, en este caso la espada que Kaaram le había obsequiado. La segunda tarde después de su llegada, varios miembros del pueblo se acercaron y en nombre de todos los rubianos le otorgaron un pequeño regalo: un pesado lingote de hierro negro refinado. El afamado acero negro rubiano, que según se contaba era tan resistente que era incluso capaz de cortar otros tipos de metal. Madián observó la ligera espada que le había obsequiado Kaaram. Era de acero negro. Comprendió de inmediato que ella misma la había forjado y lo que esa espada debía significar para ella. Sintió una oleada de aprecio hacia la chica. En Rubian cada quien forjaba su propia arma. Este representaba la única cortesía que le sería otorgada directamente. Todo lo demás se lo tenía que ganar por sus propios medios. Sangre, sudor, dolor y cicatrices lo pueden conseguir todo. Era un dicho común entre los rubianos. El herrero de la tribu llamado Godó guió a Madián en la forja de su espada. Eligió hacer una espada grande y pesada, un mandoble de punta ancha. Se trataba de una magnífica arma, aunque era difícil de movilizar incluso para un adulto. Madián no pudo utilizarla ni podría hacerlo hasta que creciera y se volviera fuerte. Siempre realizó su entrenamiento con espadas pesadas. Su objetivo era alcanzar la fuerza necesaria para poder usar el mandoble que había forjado. Aquella arma le esperaba como un aliado de futura venganza. Madián demostró tener una habilidad grandiosa para el uso de las armas. Su vida temprana como rubiano desarrolló con rapidez su capacidad combativa. Sol tras sol se entrenó arduamente. Pronto los rubianos de su edad no representaban un rival.
Entrenó entonces contra gente más grande y fuerte que él. Madián era un prodigio aún entre los rubianos, bien conocidos por ser guerreros magníficos. Desgraciadamente, los entrenamientos se sustituyeron pronto por batallas verdaderas. Súbitamente comenzaron a ser constantes los ataques a la tribu, que llevaba ya ciclos enteros sin ser atacada directamente. Comitivas de mercenarios atacaban constantemente Rubian, tratando de saquearla en busca de su arsenal de artefactos mágicos. Madián supo entonces, gracias a su hermana, que tal arsenal apenas si existía, escondido en lo profundo del Bosque Negro, en una cueva que daba apenas un puñado de armas y artefactos imbuidos con magia. Eran muy pocos los rubianos que conocían la ubicación exacta de esta cueva. Ni siquiera su hermana lo sabía. Rubian era un pueblo aislado del resto del reino, no eran buenos agricultores o ganaderos, ciertamente eran demasiado orgullosos como para venderse como simples mercenarios. Las batallas eran como su religión y ellos no lucraban con su fe. Hacía tan solo poco tiempo la tribu había sufrido su mayor revuelta social, de la que aún se recuperaban. Llevaban ya varias generaciones viviendo del intercambio de su antiguo arsenal por los insumos necesarios para vivir. Veníamos de intercambiar un objeto mágico la ocasión que te encontramos. Fuimos únicamente con un artefacto hasta Farbent y volvimos con baúles y baúles, decenas de ellos llenos de comida, especias, semillas, madera, telas, hilos, agujas de metal, metales y muchas cosas más. Así de valiosas son esas chucherías mágicas, aún hoy tenemos de aquellos insumos. Le comentó divertida Kaaram en una de sus tantas charlas. Nunca supe cómo era el artefacto que escoltábamos. Escuché rumores que se trataba de una armadura entera, el mejor artefacto que tenía la reserva rubiana, lo resguardaban desde la antigüedad. Dicen que el comprador y destino final del artefacto era aquella nueva ciudad sureña que llaman la nueva capital. Expresó. Los constantes ataques mercenarios eran un tema de charla común entre la tribu. Aunque los aldeanos los agradecían, muchos se preguntaban qué los motivaba realmente. Antes habían pasado generaciones enteras sin un solo ataque. Se creía entre los rubianos que se debía a la reciente agitación que el continente vivía, ya que rumores de la fundación de un nuevo reino comenzaban a llegar, no solo una nueva ciudad, sino un reino entero. Hasta entonces, la reputación rubiana era más que suficiente para amedrentar a aquellos que pensaran atacar y repentinamente. Parecía que matar rubianos era el deseo más común de mercenarios, asesinos, bandidos y rufianes. Esto, al contrario de cualquier otro pueblo, era felizmente tomado por los rubianos, quienes parecían agradecer cada oportunidad de una verdadera pelea, de probar y mejorar sus habilidades como guerreros. Los constantes ataques constituyeron de tal modo el mejor entrenamiento que se pudiera tener. No hay mejor entrenamiento que la práctica y Rubian parecía practicar la guerra con una constancia pasmosa desde la llegada de Madián. Transcurrió mucho hasta que fue capaz de utilizar el gran espadón negro que forjó para sí mismo. La punta pesada hacía que los golpes que con él daba fueran devastadores. No pasó mucho tiempo en bautizar esta arma, así lo llamaban los rubianos. Se trataba del acto de matar por primera vez con acero recién forjado. La primera ocasión que un arma bebía sangre. No cabía duda que ese mandoble era una excelente arma. Sin embargo, Madián nunca desechó la delgada espada que Kaaram le había obsequiado tiempo atrás. Ambas armas eran completamente opuestas, una sumamente ligera y fina, la otra pesada y potente. El joven prodigio aprendió pronto a alternar su uso como le resultara más conveniente. Si necesitaba ataques ágiles y fugaces, utilizaba la elegante espada. Si por el contrario necesitaba potentes ataques más cargados de fuerza que de precisión, su mandoble negro era la elección. Así, entre sangre, dolor, sudor y cicatrices, Madián consiguió ser un gran combatiente en apenas su adolescencia. Realizaba ya su entrenamiento con los mejores guerreros del pueblo, que apenas si eran capaces de contrarrestar sus veloces movimientos. Casi cada nueva mañana se entrenaba batallando contra el alto y fibroso sujeto que había herido el labio de Kaaram ciclos atrás. El nombre del alto guerrero consumado era Tiruup, uno de los más estimados luchadores dentro de la tribu. Era también muy cercano al jefe rubiano. Sus armas favoritas eran dos enormes hachas de batalla con las que era capaz de lograr golpes tan potentes que aún, con el bloqueo correcto, cimbraban hasta los huesos de su oponente. Madián era uno de los pocos que podían hacerle frente. Su entrenamiento diario fomentó una amistad competitiva y elevó el estatus de Madián para con el resto de la tribu. Así pasaron los ciclos y el adoptado rubiano era ya considerado un guerrero por muchos de la tribu a pesar de que su ritual no había sido completado aún. Recibía las mismas raciones que aquellos quienes habían completado el ritual,
Aun a pesar de sus repetidas negativas, aquello le apenaba. «Maldita sea», dijo Karam antes de partir. «Solo hago esto porque quiero ser líder de la tribu. Cuando lo sea cancelaré este estúpido ritual que no prueba nada más que la suerte. Además cada vez es más difícil hallar malditas chucherías mágicas. Si esto sigue así en 5 ciclos ya no habrá posibilidades de encontrar un solo objeto más y dejarán de existir los guerreros en Rubian y peor aún, la comida», dijo haciendo una mueca. «Y las dobles raciones de panal con miel», contestó divertido Madian. «Jaja, últimamente apenas un cuarto de panal extra. Sea como sea tiene que ser hecho. Te encargo mucho a la tribu gato». Karam tomó su pequeño saco lleno de las pocas cosas que poseía, se acercó a Madian, le dio un fraternal abrazo mientras le susurraba divertida al oído. «Tal vez vaya a Alvis y simplemente robaré un maldito objeto. ¿O sería pan comido traer de regreso esa armadura que intercambiamos cuando eras solo un criajo llorón?» Y tras entregarle un libro repleto de narraciones fantásticas, dio media vuelta y se alejó a un sitio indeterminado. «Volveré muy pronto, traeré conmigo nuevas historias increíbles. Volveré en menos de un ciclo, seguro», gritó mientras se distanciaba lentamente. Le tomó poco más de 2 regresar, el pueblo entero la recibió con una alegría casi equiparable a cómo recibían el comienzo de una batalla. Karam había conseguido un objeto mágico, una pequeña vela negra que nunca se apagaba y que ardía con un fuego que iluminaba, pero no calentaba. Ahora ella era el último guerrero en completar el ritual, hacía tanto que ningún rubiano había logrado conseguirlo. Increíbles guerreros habían fracasado en su búsqueda, llenándose de frustración y debilitando así su espíritu. Fallaron no por falta de habilidades, sino por la ausencia de objetos mismos. Cada vez eran más inusuales y la obsoleta tradición imposibilitaba que grandes peleadores lograran ser guerreros, para la tribu, fragmentándola. Aquello había, poco a poco, con el paso de cada generación, creado frustración en los jóvenes aspirantes, y elevado el estatus de aquellos rubianos quienes aún mantenían el título. Sin embargo, el tiempo pasaba y estos últimos envejecían y debilitaban a la par que los jóvenes se fortalecían, así como su inconformidad. Fue como buscar agua en el desierto, pero no seré líder sin todos los requerimientos, narró Karam con su habitual sonrisa torcida. Quiero que les quede claro que soy la mejor y tengo que ser excepcional para ello. Te lo repito gato, cuando sea la jefa de la tribu anularé ese tonto ritual del guerrero. ¿Por qué le llaman ritual si no es mágico?, preguntó Madian, aún a la fecha le encantaba conocer nuevos aspectos de su cultura adoptiva. Por falta de imaginación supongo, contestó riendo. Ahora estamos un paso más cerca de la meta. Aunque debo admitir que el viaje y la búsqueda fue una experiencia bastante divertida, un gran entrenamiento. Por cierto, ya me contó mi padre que ustedes tampoco han descansado mucho. Dicen que los ataques a la tribu parecieran ser cada vez más potentes y numerosos, muy divertido todo el asunto. Aunque la gran habilidad de los rubianos hacía poco común la muerte en combate de uno de estos, las eventuales bajas fueron minando poco a poco a la tribu. Así como el agua con una gotera puede desgastar con constancia a la roca, el número de rubianos aptos para la batalla fue decayendo poco a poco. Hubo, sin embargo, entre esas escasas bajas una que la tribu no esperaba. Fue un ataque cargado de deshonra, en plena madrugada, con el viento en contra y en luna nueva. Una gran compañía de mercenarios, bien organizada y armada atacó, de manera bien planeada al pueblo. Los dirigía una mujer calva semicegada, una guerrera digna de la habilidad rubiana. Madian dormía dentro de su cabaña, recordaba tener un extraño y vívido sueño en el que observaba cómo partía de Rubian y junto con él, una enorme bestia gris amenazante lo seguía allá a donde él iba, devorando todo lo que estaba a su paso mientras le susurraba terribles palabras al oído. Viajaba en busca de completar su ritual del guerrero. Un sentimiento de premura con respecto a esa meta lo sofocaba constantemente mientras conocía lejanas y exóticas ciudades, antiguas e inexploradas ruinas aparecían ante él. Sintió un extraño, antiguo llamado emanar de ellas, cuando un pequeño, casi imperceptible zumbido lo despertó. 1.000.000 de flechas envenenadas que volaban atravesando el oscuro cielo. Bañaron el espacio sobre el cual la villa reposaba, atravesando con facilidad los techos de paja. Seguidamente una nueva lluvia de proyectiles aterrizó en suelo rubiano. Esta vez se trataba de flechas con brea ardiente. El fuego se extendió rápidamente por la aldea, saltando de techo en techo.
A pesar de todas las medidas tomadas por los mercenarios, el segundo ataque apenas si tomó por sorpresa a la tribu. Cuando Madián salió, listo para una batalla más, Kaaram ya estaba organizando efectivamente a los rubianos, quienes se internaban en los límites del bosque para buscar y atacar a los mercenarios. Estos últimos habían cometido el error de creer que tendrían más ventaja si se movían en los linderos del bosque y no en terreno abierto. Todo Rubian fue al ataque, enardecidos y al mismo tiempo emocionados por el traicionero acto. La numerosa compañía mercenaria fue empujada por los rubianos hacia el interior del bosque. Así la espesa oscuridad que los mercenarios creían su aliada cambió de bando y apoyó enteramente a la tribu guerrera. Para quienes pelear dentro del negro bosque era simplemente como movilizarse en casa, los mercenarios que no murieron por el hierro rubiano no tuvieron más remedio que huir hacia lo más interno de la fría maleza, solo para perderse en ella. La líder mercenaria huyó con muy pocos hombres, mientras la lúgubre y bien ganada reputación del bosque titánico se encargó del resto. Durante 3 lunas se alcanzó a escuchar los alaridos y lamentos de los desdichados que habían creído buena idea internarse entre los enormes árboles. Ese bosque y lo que fuera que en él habitaba solo tenía un amigo y era el pueblo rubiano. En esa ocasión murieron más de 100 rubianos, solo 5 de ellos en combate, los demás fueron víctimas del poderoso veneno que impregnaba las agudas flechas. No habían muerto tantos rubianos, desde la última revuelta civil. Comentaban entre el pueblo, mientras acomodaban en la futura pira los cuerpos. Al llegar a la aldea, el padre de Kaaram y actual jefe de la tribu convocó a todos los aspirantes a guerreros y guerreros consumados, quienes aún con la sangre caliente del reciente combate se reunieron, iluminados únicamente por el fuego que devoraba las humildes viviendas rubianas. Rubian demanda un nuevo líder, exclamó con su potente voz. Porque el actual no piensa dejar su cargo sin honor y sin la emoción de una batalla digna. Gritó mientras golpeaba su pecho. Para cuando el sol se muestre habré muerto, pero no será por este veneno. Dijo mientras señalaba la punta de flecha clavada en su hombro. Sino por el poderoso acero negro rubiano. Adelante guerreros y aspirantes, esta es su oportunidad, la oportunidad de regalarle a Rubian un líder más fuerte y digno que el actual y así obsequiarme a mí una digna despedida. En la batalla importan solo las habilidades, acérquense a demostrarlo. Lentos y silenciosos instantes transcurrieron. La escena era iluminada por las llamas pintándolo todo de tonos naranjas. Todo estaba inmóvil excepto las danzantes sombras, que parecían alegres con el espectáculo, cuando por fin un guerrero avanzó. Madián lo observó bien. Se trataba del sujeto alto que era el líder de la comitiva que lo había salvado cuando era un niño, su compañero de entrenamientos, Tiruu. Combatirían guerreros consumados y veteranos. Será un honor matarte o morir líder. Exclamó y avanzó rápidamente portando 2 negras hachas pesadas, una en cada mano. La primera de ellas voló con un silbido. El líder la logró desviar con su negra lanza y esperó el segundo ataque de su oponente, quien ya corría con sus largas y fuertes piernas directo hacia el desenlace del combate. Un salto enorme fue lo siguiente. Madián había entrenado antes contra ese sujeto, y había sido víctima de ese mismo ataque. La fuerza que lograba imprimir a su pesada hacha era enorme. Tratar de parar el golpe con la lanza era definitivamente una mala idea. El padre de Kaaram no recibió el impacto, sino que con un ágil giro salió del rango de ataque justo un instante antes de que el impacto llegara. La gran hacha de guerra solo encontró la tierra. Una veloz estocada con la lanza perforó entre las costillas llegando hasta su corazón. Era un gran ataque de Tiruu, pero subestimar al líder rubiano de ese modo no podía tener otro final. Así eran las batallas rubianas, rápidas, casi fugaces. Eran tan habilidosos que era raro que una lucha se alargara demasiado. Todo se decidía casi siempre en los primeros movimientos. Gracias, hermano mío. Exclamó el líder mientras cerraba los ojos del nuevo cadáver. ¿Alguien más? ¿Algún guerrero no consumado? Preguntó clavando fugazmente su penetrante mirada en sus ojos. Y Kaaram avanzó hacia él sin un atisbo de dudas, con el fuego reflejado en sus pupilas. Por primera vez Madián no observó en sus labios su típica sonrisa torcida, sino una determinación férrea. ¿Solo guerreros consumados? Esperaba combatir contigo Madián, pero tampoco me sorprende que seas tú. Será un honor matarte o morir, padre. Dijo la mujer con una voz tranquila. Nunca te confíes. Le dijo ahora al cadáver como reclamándole. Tras ello recuperó su típica expresión sonriente, la misma que siempre hace al concentrarse. Será un honor Kaaram.
recitó el líder con dignidad. La batalla comenzó sin más preámbulo, dejando en claro desde el principio que no estaban enfrentándose padre e hija, sino dos guerreros dispuestos a matar. Kaaram aprovechó la distancia y utilizó su arco, clavó 3 flechas en el suelo. Una de ellas la pisó profundamente y con la velocidad de un arquero experto, preparó el primer disparo. Su padre al ver esto corrió rápidamente hacia ella para cortar distancias. Mantener larga distancia contra un buen arquero era un suicidio. Un zumbido rasgó el viento, la oscuridad hacía difícil seguir al proyectil, sin embargo, el líder realizó una pequeña desviación en su carrera esquivando fácilmente la primera flecha, pero la segunda ya volaba hacia donde él se había desviado. Kaaram había previsto que esquivaría el primer tiro y estaba preparada. La punta de la flecha avanzaba veloz directo hacia el rostro del líder. Tratar de desviarla con la lanza era demasiado arriesgado, así que usó su antebrazo como escudo. La flecha penetró profundamente perforando piel, músculo y hueso, asomando su ahora carmesí punta del lado contrario de donde había entrado. Sin embargo, ahora la distancia estaba a favor del lancero. La negra y afilada punta avanzó directo en busca de besar el corazón de la mujer. Kaaram había dejado caer el arco y ya portaba en sus manos 2 largas dagas negras. Eran las armas que habían sustituido a la fina espada que ahora pertenecía a Madian, quien ahora observaba cómo su hermana apostaba su vida por su sueño. La punta de lanza fue desviada por ambas dagas, e inmediatamente después, Kaaram dio un salto tratando de alejarse del rango de la lanza, giró con pasos laterales cuidadosamente, como midiendo distancias. Exactamente lo mismo hacía el lancero. Ambos se estudiaban tratando de encontrar una estrategia, mientras formaban un círculo con los pasos laterales que daban. Kaaram avanzó hacia el líder súbitamente, como si escuchara alguna indicación. Inmediatamente la lanza le impidió el paso. Ahora que ella tenía dagas en vez de arco, la distancia corta era su única opción. Su padre era un guerrero curtido y sabía que tenía toda la ventaja. Kaaram se alejó un par de pasos más y de inmediato dio una pequeña carrera hacia su oponente, en un movimiento casi idéntico al que había realizado el sujeto de las hachas, que ahora yacía muerto atrás de ella. Ella saltó lo más alto que pudo, en el cenit arrojó una de las dagas hacia su oponente. Era un movimiento demasiado obvio. El líder dio un pequeño salto hacia atrás y esquivó fácilmente la daga, pero hubo algo que no notó. La flecha que Kaaram había clavado en el suelo chocó contra su talón, rompiendo su único punto de apoyo. Comenzó a caer hacia atrás y observó cómo la segunda daga de su hija volaba dando círculos directo hacia su pecho. Fue en ese momento y en esa postura descompuesta cuando el líder decidió que contaba únicamente con 2 opciones. Utilizar su lanza como punto de apoyo para no caer o desviar el acero que volaba hacia su corazón y caer. La elección era obvia. La lanza interceptó a la daga que salió disparada hacia un lado. El hombre cayó de espaldas al suelo, sin soltar su lanza, pero quedando en precaria posición. Inmediatamente después Kaaram completó su caída aterrizando con un poderoso rodillazo en la mandíbula de su padre. El crujido del hueso quebrándose resonó en la oscuridad. Kaaram completó su caída con un ágil giro lateral para alejarse de su padre, quien yacía seminoqueado, con la mandíbula destrozada. Dio un par de lentos pasos, recogió una de sus dagas y se acercó cuidadosamente al semiconsciente sujeto. Nunca se confiaría. Un solo movimiento de esa lanza podía representar su muerte y aún mal herido su padre era sumamente peligroso. Le pisó el antebrazo y le hizo soltar la lanza, que alejó con una patada. Su padre la miraba fijamente con una mueca roja y grotesca que parecía ser una sonrisa. «Orgulos, oh», dijo escupiendo más sangre que palabras. Kaaram asintió, se hincó lentamente sobre su pecho, besó su frente y acto seguido hundió profundamente su daga en el pecho de su padre, quien con un último espasmo dejó escapar la vida de su cuerpo. La ahora líder cerró gentilmente los ojos del caído y se levantó poderosa. Sus acuosos ojos dejaban notar el luto que sentía, pero ninguna lágrima caminó por sus mejillas. Levantó la aún goteante daga, la sangre le escurrió por la mano hasta llegar al codo. Madian se sentía profundamente orgulloso de ella. Todo Rubian gritó poderosamente, aceptando a su nuevo dirigente. «Ahora yo soy la líder de la tribu». Su voz recorrió la ardiente villa y sus hermanos la escucharon. «Ya escucharon todos a mi padre. No importa si somos o no guerreros consumados por ritual. Solo nuestra habilidad. Pero es una tradición que sea el guerrero más fuerte quien nos dirija y ese guerrero no soy yo», dijo y acto seguido arrojó la daga directamente hacia Madian, quien simplemente se inclinó hacia un lado para dejarla perderse en la oscuridad. «Ese guerrero eres tú, Madian.
agregó. Yo no soy aún un guerrero consumado, el ritual debe ser completado. Contestó el joven a sabiendas que aquella era una respuesta inesperada. Los ojos de sorpresa de su nueva líder lo confirmaron. Pues entonces, anulo el requisito de la adquisición de un objeto ahora mismo. Existen formas más claras de probarte como guerrero y Rubian necesita que sea el más fuerte quien lo dirija. Esa sí es una tradición que respeto y entiendo. Contestó desconcertada su hermana, aunque parecía divertida. No, no puedo aceptarlo. Te pido que me permitas completar el ritual, quiero hacerlo y más importante aún hay algo que debo comprobar. Sospecho sobre el verdadero motivo de los ataques a Rubian. Permíteme terminar con esta tradición y ser el último en completarla, si me equivoco en mis suposiciones, aceptaré el cargo de líder y serviré. Ark, maldito ojos de gato. Dijo la mujer guerrera. No puedo creerlo, mi primera orden como líder y me rebates, pues adelante, pero no quiero este trabajo por mucho tiempo, partirás en la mañana y más te vale volver pronto. No permitiré que andes holgazaneando por mucho. Algunas risas resonaron a través de la aldea. Solo recuerda durante tu travesía que los rubianos solo matamos por honor y morimos siempre cerca de los nuestros. Le dijo para después agregar. Hagamos una pira para nuestros hermanos caídos, mañana será un día arduo de reconstrucción. Finalizó Kaaram. Madian ayudó toda la noche, no quería partir sin antes haber ayudado a sus hermanos. Los daños eran menos graves de lo que aparentaban, pero el cambio se intuía grande, esto le permitió partir más tranquilamente, con los primeros rayos del sol. Madian salió ante la mirada de muy pocos, no era bueno para la charla y mucho menos para las despedidas. No tuvo el deseo de despertar a Kaaram, o de informarle sobre su partida, después de todo ella ya sabía sobre esto y él odiaba las despedidas. Así el joven guerrero salió de sus recuerdos para volver a la realidad. Al ritmo que avanzaba faltaban un par de soles para llegar a Rubian y posteriormente partir para iniciar una nueva búsqueda, una que daría una explicación a sus sospechas ya confirmadas, la búsqueda de su origen.